Permítame en esta noche compartir este tema, el discípulo de Cristo. Diga conmigo, el discípulo de Cristo. Necesitamos nosotros siempre ser discípulos de Cristo. Eso debe entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, que nosotros no somos simplemente creyentes, simplemente que creemos en Cristo, simplemente que venimos aquí a la casa de Dios, que cantamos, que oramos, que escuchamos la palabra de Dios, sino que nosotros debemos meter en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante es cuando uno es un discípulo de Cristo. Y primeramente yo quiero hacerle ver a usted en el tiempo de el Antiguo Testamento en Israel, cómo era un discípulo. En el pueblo de Israel, un discípulo de algún maestro o rabino era algo muy difícil de lograr y el sueño escondido de todo hombre de Israel. Todos los hombres anhelaban de Israel ser discípulos, porque discípulo no era cualquier persona, era tener un maestro, era tener un rabino que iba a trabajar en la vida de él, que iba a darle una formación para que más adelante ese discípulo se tenga que convertir en un maestro. Y eso hay que entender nosotros, que cualquiera no es un discípulo de Cristo. Todos podemos decir a los cuatro vientos, yo soy un discípulo de Cristo, pero si no nos comportamos como un discípulo de Cristo, entonces nosotros no somos discípulos. Pero si nosotros nos estamos comportando como un discípulo, haciendo lo que Cristo nos pide, viviendo nuestra vida consagrada a Cristo, entonces nosotros sí somos sus discípulos. ¿Y sabe algo más acerca de un discípulo? El discípulo, si era aceptado, debía dejar su familia y casa y vivir con su maestro, para que su maestro le enseñara en el diario vivir la ley o la palabra de Dios, y llegar a ser un maestro reconocido de la ley o de la palabra de Dios. Imagínese, desde pequeño, si él quería ser un discípulo, los padres querían que este niño sea un discípulo, entonces desde pequeño tenía que irse a la casa del rabino, del maestro, a tener que aprender, a tener que recibir toda una formación, y de esa manera más adelante convertirse en un maestro. De 4 a 5 años tenía que entrar a una escuela. De 5 a 10 años tenía que estudiar los primeros 5 libros del AT, el Pentateuco. De 10 a los 13 años tenía que aprender la tradición oral, la enseñanza e interpretación de la ley de la Torah. De 13 a 18 años aprender los comentarios de la ley, y a los 18 años postulaba para que algún maestro de la ley reconocido lo reconociera como discípulo. A su nombre. Entonces un discípulo no era cualquier persona. ¿Qué tenía que suceder en su vida? Tenía que haber muchos cambios. Él tenía que aprender perennemente lo que le llegaba a enseñar su maestro, y no solamente recibir la teoría, sino que llevarlo a la práctica. Y qué interesante es en el día de hoy también, cuando los discípulos del Señor escuchan la voz de Dios y lo están llevando a la práctica, porque ese discípulo tenía una meta.
y esa meta era convertirse más adelante en un maestro, pero primero tenía que ser un discípulo. A su nombre. Y nosotros vamos a ver en el día de hoy cuál debe ser nuestro propósito de nosotros. También, siempre que nosotros tengamos que ser discípulos, tenemos que llegar a ser como nuestro maestro. Diga conmigo, llegar a ser como nuestro maestro. Y qué interesante es cuando nosotros nos parecemos al Maestro Jesús. Y nos parecemos en amor, en misericordia, en compasión, en servicio. Qué lindo es cuando nosotros nos aparecemos a Jesús. ¿Cuántos queremos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos queremos ser como el Maestro y amado Jesucristo? Porque cuando nosotros somos como el Maestro Jesucristo, entonces la gente mirará a nosotros, y al mirarnos a nosotros estará mirando a nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. El discípulo es como su maestro. Diga conmigo, el discípulo es como su maestro. Porque eso era la meta del discípulo. Y el discípulo debe ser como su maestro. Si el Maestro Jesús, diga conmigo, perdona, ¿qué tienen que hacer sus discípulos? Perdonar. No, pero yo no soy el Maestro Jesús y por lo tanto yo no te puedo perdonar. Yo no puedo olvidarme de lo que tú me has llegado a ofender. No, si el Maestro Jesús perdona, diga conmigo, nosotros también perdonamos. El alumno también perdona. Si Jesús ama a los enemigos, el Maestro ama a los enemigos que tienen que hacer los discípulos, los alumnos, también nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. A su nombre. Tenemos que amar. Nosotros tenemos que pensar, que vivir como nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros somos discípulos de Él. Y eso necesitamos, estimados hermanos, no vivir como nosotros querramos, no hacer las cosas que nosotros querramos, porque nosotros podemos decir, yo soy un discípulo de Cristo, pero yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y todo contrariamente a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice el Maestro. Entonces yo no sería un discípulo de Cristo. Pero si yo hago lo que el Maestro hace, entonces estoy siendo un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo es también cuando empezamos a formar, empezamos a educar. Qué lindo es cuando los alumnos quieren imitar a su maestro. Dice, mi maestro es puntual, mi maestro es responsable, mi maestro es de palabra, mi maestro es consagrado, mi maestro es espiritual. Yo quiero ser como mi maestro. Y qué lindo, porque está aprendiendo de ese maestro. Y así tiene que ser con el Maestro de maestros, que se llama Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Así tenemos que ser nosotros los discípulos. Porque ¿cómo se sentirá el Señor cuando el discípulo no quiere hacer lo que su Señor, lo que su Maestro le ordena? Y mayormente déjenme enfocar un poco más acerca del resentimiento, acerca de la falta de perdón. A veces ahí nosotros tenemos problemas, la mayoría. A veces no se quiere perdonar.
No se quiere olvidar uno de lo que alguien te llegó a hacer. Tu hermano o tu hermana en algo se llegó a equivocar. Tu esposo, tu esposa en algo se equivocó, pero tienes que perdonarle. ¿Cuántas veces dice Jesús? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Que el perdón tiene que ser perenne, perenne. Entonces, si Jesús, estando en la cruz, Él no dijo: Padre, mira mis enemigos, Padre, envía fuego y consúmelos, Padre, me han hecho mucho daño, yo los odio, yo tengo resentimiento, desaparécelos. No, Jesús, estando en la cruz con el cuerpo ensangrentado, adolorido, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba pidiendo perdón, estaba perdonando cada ofensa de los hombres. Entonces, en estos tiempos necesitamos como discípulos ser como el Maestro, perdonadores, 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 y bendecir a nuestro prójimo, bendecir a nuestro enemigo. Aleluya.